golpe que ha intentado asestar hoy Javier Milei con el conocimiento que se tiene de los nombres que lo van a acompañar. Por un lado, lo que decíamos en materia política, se refleja la alianza política con la que va a empezar a gobernar Milei, que tiene que ver con el llamado peronismo federal o schiarettismo ampliado además, y el sector de Juntos por el Cambio que lideran Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y por otro lado, un enfoque sobre los problemas prácticos que tiene la economía y la seguridad en el país, poniendo gente que va al hueso de la cuestión. El dato esencial, creo que marca el cambio de clima, es la salida de Píparo. Porque Carolina Píparo, candidata a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diputada ahora, de conocimiento del sistema previsional tiene 0. Y es algo que es muy profundo, muy complejo de entender, requiere experiencia previa. Y el cuadro de Giordano, que no está del todo dado el ok, pero está en las conversaciones muy avanzadas, ahora está en España, el cuadro de Giordano, con todo su equipo, tiene el conocimiento suficiente luego de 3 reformas que aplicó en el sistema previsional cordobés. Hay que buscar bastante para encontrar gente que sepa. Hay gente que sabe, pero que no tiene a lo mejor 5, 6, 10 funcionarios que puedan desembarcar en ANSES, como podría ser en el caso de Córdoba, con el ministro Carolina de Finanzas. Píparo había emitido un tuit que finalmente quedó viejo, ¿no? Porque ella había dicho el lunes 27 de la tarde, Jorge. Sí, fue hoy. El a lunes las 15:41. Me reuniré con Fernanda Raberta para iniciar la transición. A los trabajadores de ANSES que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campaña del miedo ni trascendidos. Como siempre, en cada lugar que estuve voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite del ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible. Gracias por la confianza a Milei, es un gran honor seguir acompañándote. Pero después, una hora después, se supo que ya no estaba más. Claro, le duró de ese tuit o ese X, duró 2 horas la designación. Parecía escrito por Raberta, porque ¿no? Había sido... Parecía más escrito por Raberta, claro, que por alguien de Milei. Lo de Píparo fue la primera de las confirmaciones fuera de los ministros que había sido planteada por el equipo de Milei, por el propio Milei. Bueno, obviamente en ese gobierno que en principio sorprendía porque no tenía aliados, porque no había presencia fundamentalmente de quien estuvo en la campaña de Milei, inclusive desde antes de las generales. Macri venía trabajando con Milei, quiso hacer una alianza en su momento con Juntos por el Cambio, la bloqueó, fundamentalmente Rodríguez Larreta, los radicales, y terminó después siendo como el sostén político. Y me parece que ese acuerdo político se refleja en la designación más importante de hoy, más allá del impacto que pueda tener para nosotros Giordano, el secretario de Transporte, que fue la de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, confirmado por fuentes cercanas a Bullrich, ¿no? Prácticamente en un 100%, y que va a ser la ministra de Seguridad. Bullrich venía relativizando esto porque hay que recordar que eso Milei hasta último momento, y Villarroel cuando estuvo acá también lo decía, que era la idea que fuera la vicepresidenta quien coordinara, que estuviera a cargo, aunque no fuera la ministra, la gestión de esa área, ¿no? Y el otro gran tema, y el otro gran ruido, lo que contaba Laura en el área económica, con la irrupción de Luis Toto Caputo, y pasando muy a segundo plano tanto Federico Sturzenegger como Ocampo, ¿no? Que estaba designado o prácticamente nombrado como el Banco Central. Lo de Ocampo es curioso porque Milei lo había nominado en el Banco Central antes de la elección general, que había planteado que iba a ser el encargado de cerrar el Banco Central, ¿no? Ahora hay que rebobinar, ¿no? Ocampo es el autor del proyecto de dolarización que el propio Milei dijo fue el que más le había gustado. Bueno, no deja ninguna ventanita abierta a ustedes, porque bueno, evidentemente nadie va a dudar de los quilates de Caputo, pero es la primera vez, por lo menos en este periodo democrático, que el presidente viene de una vertiente de la economía, es un economista. El primer economista. Claro, entonces, bueno, obviamente lo peor que podría hacer sería que se pusiera a conducir la economía, pero... digamos... Sí, él mismo reconoció que va a tener injerencia, ¿no? Que va... que va a ser partícipe de eso. Sí, seguramente va a haber un involucramiento distinto al que han tenido otros presidentes con un conocimiento menor en materia económica. Dicen que Caputo fue el que le propuso a Milei
la desactivación de las LELIQ, la manera de desactivar la bomba de LELIQ. Sí, en acuerdo con los que bancos. Incluso tendría un financiamiento de cerca de 15.000 millones de dólares proveniente del exterior y demás, y que el plan que le presentó convenció a Milei de que eso era lo primero que había que hacer para luego desarmar el cepo y, juntamente con el ajuste fiscal que necesariamente va a tener que hacer, según lo que él mismo dijo, podrían derivar en el futuro en la dolarización, tema que por ahora queda postergado, ¿no? Claro, y por eso, de la mano de Caputo viene, y la salida prácticamente de Ocampo, viene un nuevo presidente para el Banco Central, la figura de este economista que planteaba Laura, exacto, con otro perfil distinto al de Ocampo, ¿no? Sí. Con la confirmación de Caputo, si todos estos nombres se dan, queda armado el gabinete de Javier Milei. Las 8 carteras, pero hay áreas que son ministerios hoy. Alberto Fernández tiene 19 ministerios que pasan a ser secretarías, es decir, bajan de rango y están bajo la ala de otro ministerio. Está todo el gabinete completo, no quedaría ningún casillero, entonces, por buscar al menos que haya cambios de acá al 10. Capital humano es como como un superministerio, ¿no? Eso sí. No sé si va a quedar. Sí, es un ministerio que va a haber 4 integrantes. Y si les parece, repasamos algunas otras cuestiones que tienen que ver con la transición. Esto que decíamos de los schiarettistas que se suman al gobierno. En principio, desde el Centro Cívico dicen que esto no implica un acuerdo político entre Schiaretti y Manzana, dirán. Pero bueno, Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de la provincia, como decía Laura, de viaje por ahora en España, pero está prácticamente confirmado que va a ir al ANSES. Y Franco Mogueta, que es el actual secretario de Transporte de la provincia, va a ir a la Secretaría de Transporte, lo cual pasa a ser clave, me parece, Laura, por el tema de los subsidios, viejo reclamo de el actual intendente y gobernador electo Martín Sayora, ¿no? Sí, podría leerse como una señal de una especie de rebalanceo entre el interior y el AMBA, pero también es sabido que la intención es cortar los subsidios, ¿no? O sea, no vaya a ser cosa que Mogueta esté enviado ahí como para hacer una sintonía fina con eso. El transporte es inviable, es insostenible en todo el país si no tiene subsidio. O sea, no podríamos pasar a subsidio cero el año que viene, eso es insostenible. Sí hay que buscar alguna forma de recomponer la tarifa para las empresas, porque hace 10 años que no se cambian los colectivos, está todo muy, muy detonado y muy frágil, pero hay que ordenar eso, porque hoy es un manto oscuro que nadie sabe qué se gasta. Los cordobeses para el tema de transporte, porque en la gestión de Alberto Fernández arrancaron también con, creo que era Caserio. Claro, Caserio manejaba ese área, estuvo Bermúdez, sí. Estuvo el dirigente de Río Cuarto, que ahora se me fue el nombre, pero sí, fueron muchos, estuvo Said, como decís vos, muchos cordobeses que vienen vinculados hace tiempo al área de transporte, cambiando los signos políticos. Digo, no, ayer Milei le puso números, como será el tema del transporte, que de 60 pesos el boleto promedio que hay del transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires pasaría, según su esquema de salida de subsidio, a alrededor de 450. Y los otros frentes que tuvo hoy Milei, obviamente de las designaciones fue un poco, los nombres que complementan su gabinete fueron los más ruidosos, pero los otros frentes fue